una fuente de agua salada no puede producir agua dulce. Estas palabras son del apóstol Santiago. Vamos a leer la escritura en Santiago 3, 8 al 18. Es una larga porción, pero por favor, juntos meditemos en ella. Voy a usar la Reina Valera, la revisión de 2015. Siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos esta palabra. Dice el apóstol Santiago: pero ningún hombre puede domar su lengua, porque es un mal incontrolable, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido creados a la semejanza de Dios. De la misma boca salen bendición y maldición. No puede ser, hermanos míos, que estas cosas sean así. ¿Será posible que de un manantial brote agua dulce y amarga por la misma abertura? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir olivas o la vid higos? Tampoco de una fuente de agua salada brota agua dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Pero si en su corazón ustedes tienen amargos celos y contiendas, no se jacten ni mientan contra la verdad. Esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contiendas, allí hay desorden y toda práctica perversa. En cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mis hermanos, estas palabras fueron escritas por el apóstol Santiago, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Lo que él escribió y los demás apóstoles también que escribieron fue inspirado por el Espíritu Santo. El mismo Pablo lo testifica, también Pedro. Por lo tanto, estas palabras son autoritativas hoy como lo fueron en el pasado o cuando fueron escritas. El fundamento de nuestra fe es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo conforme a las Santas Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios y la única regla infalible de fe y conducta. La palabra de Dios nos enseña que si una persona ha nacido de nuevo, lo demuestra por su estilo de vida, o sea, por su forma de vivir. Aprendemos en esta lectura de la santa palabra de Dios que la incoherencia en la vida de uno que profesa la fe cristiana delata el estado de su corazón. Esto es lo que el apóstol Santiago nos enseña con las palabras siguientes: ¿será posible que de un manantial brote agua dulce y amarga por la misma abertura? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir olivas o la vid higos? Tampoco de una fuente de agua salada brota agua dulce. Lo que quiere decirnos la palabra con claridad a nosotros es que es completamente contradictorio que una persona diga que es cristiana, pero vive como un mundano. Es ilógico que uno vaya, por ejemplo, al púlpito y habla de santidad, pero practica la inmoralidad. ¿Cómo es eso? Eso es antinatural. De una misma fuente no puede salir santidad y la inmundicia a la vez. Algo anda mal en la persona que actúa de esa manera. Por eso es que el Señor Jesús y los santos apóstoles enseñan que el árbol se conoce por el fruto. Y es lo que Santiago está diciéndonos,
que cada persona da el fruto debido a su naturaleza. Si no ha nacido de nuevo, no puede vivir la vida cristiana. Y el que profesa que es cristiano y vive como le da la gana, pues la persona se engaña a sí misma. Lo dice el mismo Santiago. Por esa razón el apóstol dice, de la misma boca salen bendición y maldición. No puede ser, hermanos míos, que estas cosas sean así, dice Santiago 3:10. También hay sabiduría terrena, nos dice este pasaje bíblico. Hay sabiduría terrena, sabiduría animal y diabólica. Pero también hay sabiduría de lo alto. Según este pasaje bíblico y la Biblia en general, la sabiduría terrena, animal y diabólica, ¿cómo es eso? ¿Cómo identificar la sabiduría que no es de lo alto? En otras palabras, ¿cómo saber con qué sabiduría estamos tratando? Según el Espíritu Santo, la sabiduría que es terrenal y diabólica se conoce por ciertas características, y Santiago menciona algunas. Por ejemplo, dice, cuando hay celos amargos y contiendas, no está la sabiduría de lo alto. Hay un celo santo que es motivado por el amor divino y la causa divina. Por ejemplo, Dios cela a su pueblo porque no quiere que se contamine con el pecado y se vaya a perder. Ese es un celo santo. Pero hay celos que son amargos, dice Santiago. Los celos amargos son motivados por el odio, la envidia, la mentira, la hipocresía, propósitos carnales, etc. El Señor dice, pero si en su corazón ustedes tienen celos amargos y contiendas, no se jacten, ni mientan contra la verdad. Esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Santiago 3:14 al 15. El mismo Señor nos da las razones cuando hay estas cosas, que cuando hay estas cosas no está el Espíritu de Dios. O sea, cuando hay celos, cuando hay amarguras, cuando hay envidia, cuando hay maldad, no está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está ausente, aunque se tenga algún conocimiento. Pero si hay esas cosas que ya se mencionan en este pasaje bíblico, no está el Espíritu de Dios. Quiero repetir, es el Señor quien nos da las razones cuando hay estas cosas que no está el Espíritu de Dios. O sea, cuando no hay amor, cuando no hay comprensión, cuando no hay misericordia, no está el Espíritu de Dios. Porque donde hay celos, dice Santiago, y contiendas, allí hay desorden y toda práctica perversa. Esto es tremendo. Santiago 3:16. Hay que tomar nota de esto. Cuando hay celos y contiendas, allí hay desorden y toda práctica perversa. Mucho se puede decir de esto, pero basta con algunas palabras. Cuando hay un ambiente de contiendas y malicias, es casi imposible entablar un ambiente de paz y armonía. Lo que sí es seguro es que puede surgir una práctica de medios perversos para lograr algún fin personal. Es decir, cuando ya uno usa medios incorrectos, ya no está actuando en el Espíritu de Dios, está actuando en la carne. Y este es el gran problema que nos tiene a veces a nosotros en problemas graves, porque queremos arreglar los problemas con la intención y los sentimientos y las armas de la carne y a veces hasta del diablo. Y esto nos estorba más bien el crecimiento y el avance en la obra de Dios. Ahora, después de ver comentar esto de la sabiduría terrenal, animal y diabólica, hablemos un poquito de cómo es la sabiduría que es de lo alto, siempre basado en las palabras del apóstol el apóstol Santiago. Santiago nos enseña que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Es decir, siempre toma en cuenta lo que la palabra de Dios dice.
La sabiduría de lo alto nunca contradice la Biblia, porque Dios no se contradice. Un hombre puede ser un doctor en divinidad y tener una elocuencia admirable, pero si contradice la Biblia, no tiene la sabiduría de lo alto. La teología es una ciencia y se estudia como cualquier otra ciencia, es decir, es conocimiento. De manera que una persona puede ser teólogo sin ser cristiano. La sabiduría es más que conocimiento meramente intelectual. La sabiduría es una capacidad que Dios concede para poder percibir y comprender las cosas que provienen de Dios. Cuando hay sabiduría, se utilizan medios de acordes con las Sagradas Escrituras. Nunca se hacen cosas en contra de lo que la Biblia dice. Cuando se contradice la Biblia en alguna parte, ya no está el espíritu de la sabiduría. Dice Santiago que la sabiduría es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. La sabiduría de lo alto no ama la violencia ni a quienes promueven la violencia. La sabiduría es llena de misericordia, es decir, no es como quien dice corazón de piedra. La sabiduría de lo alto produce sensibilidad en la conciencia, en el corazón y luz en el entendimiento del ser humano. Una persona que tiene el Espíritu de Dios no es grosera, tampoco desacredita a otras personas, porque la sabiduría de lo alto santifica el alma, el espíritu de todo aquel que tiene la sabiduría de lo alto. En otras palabras, quien es violento y duro de corazón no tiene ni una pizca de sabiduría de lo alto. Dice Santiago que la sabiduría de lo alto es de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. El Señor nos habla con toda claridad. Oigamos la palabra de Dios. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que demuestre por una buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Por ejemplo, ¿cómo puede decir que alguien habla de parte de Dios y es un mentiroso, inmoral, tramposo, borracho, no paga las deudas, etcétera? La sabiduría de lo alto produce buenos frutos. Por eso es que dijo el Señor Jesús que el árbol se conoce por el fruto. En conclusión, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Pero si en su corazón ustedes tienen celos amargos y contiendas, no se jacten ni mientan contra la verdad. Esto no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contiendas, allí hay desorden y toda práctica perversa. Santiago 3:14 al 16. La sabiduría sin la obediencia a la santa palabra de Dios es vanidad de vanidades. Recuerden, el enemigo sabe mucho de las Escrituras, pero él no puede vivir acorde con ellas, más bien es enemigo. De manera entonces que un corazón que no está santificado, un corazón que no está purificado, lavado con la sangre de Jesucristo y bautizado en el poder del Espíritu Santo, esa persona no puede producir buenos frutos. Solo la gracia de Dios tiene el poder de transformar el corazón humano. La sabiduría de lo alto no se aprende en la escuela ni en la universidad. Se aprende en la presencia de Dios. Se recibe por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo nuestro Señor. Cuando nos humillamos, aceptamos que somos pecadores, nos arrepentimos de los pecados y buscamos su rostro y rogamos misericordia, Él nos perdona, nos lava el pecado, nos transforma la vida, nos cambia el corazón y nos da sabiduría de lo alto. ¿Cómo demostramos la sabiduría de lo alto?
por la forma en que vivimos. Que Dios nos ayude. Señor, gracias por este momento. Gracias por la oportunidad que me das de hablar su palabra. Ruego, Señor, que bendiga a todas las personas que escuchen este mensaje. Le pido por ellos, Padre, de todo corazón, que de alguna manera maravillosa, por su infinita bondad, usted llegue al corazón de esas personas, que deshaga las tinieblas, que su luz resplandezca en su alma y puedan conocerte a ti, Señor, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos, por haber estado con nosotros. Dios me los bendiga mucho. Sigan adelante. Sigan orando por los siervos de Dios. Rueguen a Dios por mí, para que el Señor me dé fuerza para poder seguir adelante. Dios les bendiga a todos.